Buenos días, mi nombre es Gregorio Varela Moreiras y para mí es un placer estar en esta jornada organizada por la Cátedra Carmencita, a quien agradezco la invitación y de manera muy especial a su director, mi admirado compañero y amigo, el profesor Josep Bernabeu. El tema que voy a compartir con ustedes es el de especias, una herramienta nutricional y gastronómica para nuestra salud. A continuación me gustaría compartir con todos ustedes algunos principios, realidades y reflexiones que yo creo que son de interés para el tema que nos ocupa. En primer lugar, sin duda, uno de los apartados más sugerentes de la ciencia de la nutrición se esconde en el valor nutricional, gastronómico y de salud precisamente de las especias y de las hierbas aromáticas. Yo aún diría más, todavía nos falta por identificar buena parte de esos secretos que están sobre todo en los alimentos de origen vegetal y sin duda sus propiedades. Por otro lado, antes del desarrollo de los fármacos químicos y de diseño, es decir, la síntesis a nivel de laboratorio, nuestra medicina se las arreglaba, si se me permite la expresión, con diversas suertes, o sí, ¿a partir de qué? Pues de la prescripción de hierbas, de plantas, de extractos, de diversos componentes, mezclas muchas veces de los anteriores, y todo ello sirvió también de base para la elaboración de los fármacos modernos que hoy utilizamos. Si nos centramos en el aspecto gastronómico, nos interesa concretar la diferencia entre hierba aromática y una especie. Entendemos por las hierbas aromáticas aquellas que suelen ser hojas de alguna planta o árbol que se utilizan en crudo o desecados. Estamos hablando del romero, del orégano, del laurel, del perejil, y que normalmente se utilizan o que su interés se centra más en el olor, también puede ser en el color, en el aroma. Las especias, por el contrario, sin embargo, proceden de partes duras, de cortezas, de frutas, de raíces, de las plantas. Estamos hablando de la canela, de la pimienta, por decir algunos ejemplos. Estos ingredientes gastronómicos, las especias y las hierbas, tienen un importante papel en la cocina. La propiedad de poder transformar pues, un alimento, determinados alimentos, en un manjar. Pero también nos interesa si pueden aportar desde el punto de vista nutricional o aún más, si son capaces de modular, modificar un modelo alimentario y hacerlo también más saludable, además de satisfactorio. De hecho, no conocemos bien si al añadir especias a una receta, históricamente ha sido exclusivamente por el hecho de dar sabor, color, aroma, que puede ser, por supuesto, o también por ciertas propiedades terapéuticas, a lo mejor intuidas, o también por ambos objetivos, el hecho de dar satisfacción y al mismo tiempo pensar en salud. En este inicio del tema también me gustaría dar dos señales en cuanto al principio de precaución. Sin duda estamos hablando de componentes, en la mayor parte de los casos inocuos, pero en los cuales pues siempre se recomienda que en caso de padecer alguna enfermedad crónica o tener factores de riesgo asociados, se consulte con nuestro médico, con nuestro personal sanitario para detectar posibles incompatibilidades que pueda haber con estos componentes. Y también me gustaría ya introducir el término del efecto dual también para las especias. Me refiero a que, como ocurre con muchos componentes de nuestra alimentación, el secreto está en la dosis. Y lo que puede ser beneficioso a una determinada cantidad, si nos excedemos con esa especia, con el conjunto o mezcla de especias, puede resultar o puede llegar a resultar tóxico. Sería osado por mi parte empezar ahora un recorrido en cuanto a las propiedades, el valor nutricional de las muchas especias y hierbas aromáticas que tenemos a nuestra disposición. No voy a hacerlo, pero sí me gustaría centrarme en esta publicación que hemos desarrollado desde la Fundación Española de la Nutrición, que lleva por título La alimentación española, características nutricionales de los principales alimentos de nuestra dieta. Y dentro de los diferentes grupos que tratamos, precisamente también está el de las especias y el de las plantas y hierbas aromáticas. Es una publicación que, como verán, está realizada en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por ponerles algún ejemplo de cómo estructuramos la información sobre los diferentes componentes de nuestra dieta, en este caso concreto sobre especias y plantas y hierbas aromáticas, aquí tienen el caso del azafrán. En primer lugar, hacemos una descripción en cuanto a este componente,
Hay un apartado siempre en cuanto a la estacionalidad. Hablamos también de la porción comestible y qué representa desde el punto de vista de fuente de nutrientes y sustancias no nutritivas. Por eso aquí en el caso del azafrán hablamos de que entre los micronutrientes se encuentra el hierro, el potasio y fósforo, pero en la valoración nutricional, lógicamente, pues hacemos referencia en que en las cantidades que se consumen nuestras especies, esta es una regla general, pues no van a tener una gran significación nutricional per se, aunque sí pueden tener presencia los componentes bioactivos, como luego veremos como pueden ser los polifenoles. Y también dentro de cada ficha de cada alimento y concretamente de cada especie o de cada hierba, planta aromática, se incluye una tabla como la que tienen ustedes aquí en cuanto a la composición nutricional, por 100 gramos de porción comestible, por ración y cómo cubrirían esas cantidades en cuanto a energía y los distintos nutrientes en relación con las recomendaciones para hombres y recomendaciones para mujeres adultas. Aquí tienen también, como otro ejemplo, el caso del pimentón y por destacar, en el apartado de valoración nutricional, pues insistimos en que la ración de pimentón como tal, pues no representa prácticamente nada en el conjunto de la dieta de un individuo, pero sí cabe destacar pues su presencia en la presencia de provitamina A o betacaroteno, que se va a transformar en vitamina A en nuestro organismo y que es un componente esencial, por ejemplo, para todo lo que es la salud visual. Comentamos también que contiene licopeno, que es un componente bioactivo, un pigmento de gran interés también para la salud visual, y contiene capsaicina, que es precisamente el responsable de ese sabor picante que tiene el pimentón. Aquí estaría el caso de la pimienta, siempre es la misma estructura en cuanto a la ficha. Y en este caso, pues para la pimienta destacamos la presencia de vitaminas, minerales y la presencia de algunos aceites esenciales ricos en terpenos. O la canela, por poner el caso de otra especia que da otro tipo de aroma y de olor. Destacamos que merece el contenido en hierro, en calcio, también la presencia de zinc, de potasio, de selenio o de vitamina B6 y vitamina C. Decimos también que no solamente contiene nutrientes, sino hay presencia, por ejemplo, de fenoles o de aldehídos y que muchos de estos componentes bioactivos que están de forma natural, en este caso la canela, en este caso va a ser el responsable de ese olor característico de la especie. O el orégano, en donde hablamos pues de su presencia importante en algunos tipos de cocina, como puede ser la italiana o la cocina griega, en la condimentación pues de ciertas verduras, de legumbres, también para hacer vinos aromáticos, y la presencia en cuanto a su composición nutricional de ciertos minerales y vitaminas. Lo mismo sería para el caso del perejil, del laurel, romero, tomillo y un largo etcétera, insisto, de nuestras especies y hierbas aromáticas. Quisiera a continuación, de manera muy breve, compartir información reciente en cuanto a lo que es el consumo de especias por parte de la población española. Y para ello me referiré a los datos del informe de consumo de alimentos en España, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuando observamos el consumo doméstico de especias y condimentos en el año 2019, en kilogramos vemos que es de 0,12 kilogramos y que sufrió un descenso comparativamente con el año anterior, concretamente menos 1,3%. En cuanto al gasto por cápita en euros, representa 2,66 euros. En relación precisamente con el precio de las especias, resulta curioso los datos también del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que nos indican que el precio más económico lo obtenemos en la llamada tienda tradicional, señalada en verde, mientras que fíjense las importantes diferencias que hay con el precio que obtenemos en un hipermercado. Debo comentar que estas marcadas diferencias, dependiendo del canal de distribución, no son fáciles de encontrar para otros grupos de alimentos o componentes que constituyen nuestra dieta.
¿Y cuál es el perfil del consumidor de especias en España? Por un lado, son principales consumidores las parejas con hijos mayores y edad media, parejas adultas sin hijos y hogares monoparentales, siendo el responsable de la compra habitual un adulto mayor de 50 años y con un nivel socioeconómico alto y medio alto. Y sin duda son los adultos independientes los que hacen un mayor uso y consumo de nuestras especias. ¿Están las especias y nuestras hierbas aromáticas presentes en el modelo de dieta mediterránea, que por otro lado saben es el más reconocido desde el punto de vista de evidencia científica en relación con la salud, aparte de ser nuestro gran legado? Pues fíjense para ello en esta publicación donde se analiza la evolución de las dietas mediterráneas y de la cocina asociada desde los años 60 hasta nuestros días, que nos encontramos que en el modelo de la dieta de Creta, que ha sido siempre el paradigma en el que nos hemos fijado a la hora de hablar de la dieta mediterránea tradicional, sí están presentes las hierbas y las especias, como tenemos aquí, e incluso se habla de frecuencia de consumo. En el caso de las hierbas, un consumo diario; en el caso de las especias, se hablaba de un consumo de varias veces por semana. Ello lleva a que cuando hacemos la caracterización de los hábitos alimentarios característicos de la dieta mediterránea, junto a otros muchos componentes que son más conocidos, siempre debemos hablar de ese uso frecuente de especies y condimentos variados, el limón, el pimentón, las hierbas aromáticas, y es uno de los constituyentes de la fortaleza de la evidencia de nuestro modelo de alimentación mediterránea. Aún más, si nos fijamos en esta nueva pirámide internacional de la dieta mediterránea que engloba los aspectos saludables y de sostenibilidad, en las recomendaciones de lo que debemos consumir diariamente están también precisamente nuestras especias y nuestras hierbas. Sin duda, la dieta mediterránea no es solamente un modelo de salud, sino que además es un modelo de aportar sabor, aportar satisfacción al hecho de comer. Efectivamente, esto es muy importante porque fíjense que innumerables estudios sobre hábitos alimentarios, además en muy diferentes poblaciones, han demostrado que entre los factores que influyen más a la hora de elegir los alimentos que comemos está lo que nos gusta. O al menos ha sido así durante muchos siglos, porque hoy es verdad que parece que la población más joven tiene menos interés en cuanto a este aspecto de reconocimiento del sabor. Y en ese mantenimiento del sabor de la comida que ingerimos, las especias de muy diferente tipo, nuestras hierbas, nuestras plantas aromáticas, tienen mucho que ver. Y van a permitir en buena medida cumplir con esa frase que ya es un clásico, casi un incunable, que decía el profesor Grande Cobian, el maestro de la nutrición a nivel español y también a nivel internacional: solo comeremos lo que debemos si nos gusta. Fíjense que cuando analizamos en esta diapositiva los sentidos, atributos sensoriales que impactan finalmente en el sabor, es decir, la vista, el olfato, el gusto y, por qué no, el oído, las especias, nuestras hierbas, pues impactan ¿en qué? Pues evidentemente en la vista a través del color, en la apariencia, en el olfato a través del olor, del aroma, del gusto, finalmente, por tanto, impactando a través del gusto y del olfato en el sabor, que un alimento nos parezca más agradable o menos agradable. Y yo creo sinceramente que no hemos tenido suficientemente en cuenta el valor de las especias como modulador, como herramienta dietética y también nutricional y también gastronómica a la hora de mantener o modular o modificar un modelo alimentario si es que resulta necesario. Aún más, miren, de acuerdo a los datos del estudio Tendencias en el Sabor, desarrollado por Consumo Lab de INIA en el año 2016, en población española entre 18 y 60 años, entre muchos aspectos que se trataban, hay uno que era en relación con las preferencias ante una variedad de sabores. Pues bien, tras el sabor afrutado, tras el sabor ahumado, es precisamente el sabor especiado el preferido por parte de la población española. Y también me gustaría destacar la conclusión
que les indico en la última parte de la diapositiva, que nos decía que un 45% de los consumidores encuestados indican que les gusta probar sabores innovadores, pero al mismo tiempo un 35% echa en falta en el lineal productos con sabores que nos recuerdan los de toda la vida. ¿Y por qué comento esta conclusión? Porque creo que ahí es una oportunidad, una ventana para trabajar desde la innovación, por la innovación desde la tradición. En los alimentos tradicionales, sin duda deberemos incluir especias y quizá nos hemos ocupado menos de trabajar en el desarrollo de nuevos productos con especias y hierbas aromáticas. En la Real Academia de Gastronomía, de la cual me precio formar parte como académico de número, hemos elaborado un estudio que lleva por título Las 100 recetas tradicionales que nos definen a partir de las distintas comunidades autónomas. Los platos más representativos del recetario tradicional español. Les invito a conocer este trabajo precisamente en la web de la Real Academia de Gastronomía. Pero se lo indico aquí porque cuando analizamos esas 100 recetas, tengan ustedes ahí algunos ejemplos de arroces de esta magnífica tierra, almejas a la marinera, callos que se toman en diferentes comunidades autónomas, el pulpo de mi tierra gallega, etcétera. Pero fíjense que prácticamente hasta un 40% de estas recetas emblemáticas hacen uso precisamente de las especias y hacen uso también de las hierbas aromáticas. Y además, por tanto, constituyen quizá el factor de globalización más significativo, más de unión para nuestros distintos territorios. Además de estas recetas tradicionales recogidas en el estudio que les acabo de comentar de la Real Academia de Gastronomía, no cabe duda que en los últimos años estamos incorporando pues otras recetas provenientes fundamentalmente de cocinas de países asiáticos. Y en esas cocinas de los países asiáticos hay presencia muy significativa de sopas, de salteados de verduras, de combinaciones de verduras con pescado y marisco, que incluyen no solamente una especia o una hierba, sino normalmente combinación de especias o de hierbas. Eso significa que nos estamos enriqueciendo en cuanto al aporte de especias y hierbas aromáticas a lo que ya veníamos consumiendo a partir de nuestra cocina más tradicional. Y algunos estudios que han tratado de evaluar los orígenes precisamente de esta mezcla de especias y de hierbas y plantas aromáticas en estas cocinas orientales se preguntan, ¿han sido combinaciones intencionadas o son combinaciones meramente accidentales, como de alguna manera podríamos pensar? Esas combinaciones históricamente han tratado de proporcionar placer, salud o ambas cosas. ¿Qué importancia se le da en la bibliografía científica al ámbito de las especias, a las hierbas aromáticas en relación sobre todo con la salud? Pues miren, en este estudio publicado en PLOS ONE recientemente se ve la evolución de publicaciones aparecidas desde los años 60 hasta nuestros días. Como se observa, es a partir del año 95 cuando hay una auténtica explosión de artículos en que tratan de relacionar la evidencia científica del consumo de especias con diferentes aspectos de salud. Pero interesa también aquí destacar que este trazado en rojo corresponde a los artículos, la bibliografía que encuentran efectos positivos de asociación, mientras que el trazado en verde, en la parte inferior de la diapositiva, correspondería a efectos negativos observados. Creo que sobran las palabras para ver cuál es el resultado global de este magnífico estudio. Si el comentario anterior lo llevamos a términos cuantitativos, resulta muy significativo que se han encontrado prácticamente 9.000 asociaciones a partir de los 5.769 abstracts analizados. Y de estas 8.957 asociaciones entre especias, factores de riesgo y patologías, 8.172 serían positivas y únicamente 783 corresponderían a posibles efectos o asociaciones negativas. Es interesante también el dato que nos dan estos autores
en cuanto a que de las 188 especias que se decidió incluir en esta búsqueda bibliográfica, se encontraron asociaciones ni más ni menos que para 152 de las mismas. ¿Y cuáles son las condiciones, factores de riesgo o patologías más asociadas en positivo con el papel de las especias y de nuestras hierbas y plantas aromáticas? Pues son diabetes, inflamación y carcinogénesis. Fíjense que estamos hablando de tres procesos, de tres condiciones que son las principales causas de morbo y mortalidad precisamente en nuestros llamados países desarrollados, por supuesto incluyendo España. Un buen número de abstracts analizados también tienen que ver de manera específica con un posible papel preventivo en relación con diferentes tipos de cáncer, fundamentalmente cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer hepático o cáncer de próstata. Cuando se ha tratado de analizar cuáles son los principales responsables, mecanismo por el cual ejercería ese papel el conjunto de especias y hierbas aromáticas, un 37% se podría explicar por esa presencia importante de componentes bioactivos, de fitoquímicos, pero fíjense que un 63% no respondería a esta presencia de fitoquímicos. Por tanto, queda todavía un largo recorrido para conocer los mecanismos adicionales a la presencia de fitoquímicos que nos ayudarían a explicar el papel beneficioso de estas especies. Igual de interesante resulta recordar ahora y desde luego en el futuro si los procesos culinarios a los que hemos sometido nuestros alimentos o los procesos industriales cada vez más complejos y también más variados a los que sometemos los diferentes alimentos para obtener productos alimenticios pueden llevar a que se retengan o no pues el valor nutricional, fundamentalmente esa presencia, por ejemplo, de los compuestos polifenólicos, de los cuales son ricos muchas de nuestras especias. Otro aspecto interesante, en este caso de otro estudio, es la percepción en cuanto a cuáles serían las principales especias relacionadas con la salud. En este caso estamos hablando de población norteamericana y ya ven que en el ranking de especias figura en primer lugar el jengibre, en segundo lugar el ajo. Saben que hay mucha discusión y controversia en cuanto a cómo considerar el ajo, y en tercer lugar la canela. No podemos quedarnos solo con los efectos positivos y beneficiosos que la bibliografía nos muestra son mayoritarios en cuanto a las publicaciones realizadas, pero también puede haber efectos adversos y así se han referenciado en la bibliografía. ¿Cuáles fundamentalmente? Pues problemas de hipersensibilidad, problemas de dermatitis, de rinitis, de determinadas alergias. Cuando vemos en su conjunto estos efectos adversos negativos, estamos hablando fundamentalmente que tienen una naturaleza autoinmune y que responden más a problemas individuales que a problemas globales. O dicho de otra manera, los beneficios pueden considerarse que van a afectar en positivo a conjuntos de población mucho más amplios que los posibles efectos adversos que van a depender en buena medida de la sensibilidad a nivel individual. Me gustaría a continuación comentar qué podemos hacer en relación con el papel de las especias en dos grupos de edad, dos grupos vulnerables como pueden ser los niños y jóvenes y las personas mayores. En el primer caso, en el ámbito de nuestros niños, de nuestros jóvenes, donde se va perdiendo esa educación, ese gusto por el sabor de lo que comemos, es fundamental desarrollar la educación del gusto, como venimos insistiendo ya desde hace bastantes años. Para eso desarrollamos el programa PANGEI, Programa de Alimentación, Nutrición y Gastronomía para Educación Infantil, conjuntamente con la Real Academia de Gastronomía y avalado por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Sanidad. Y fíjense, les extraigo aquí cuál es uno de los objetivos de este programa. La educación del gusto basada en el despertar y formación de nuestros sentidos, en la degustación como experiencia formativa y de conocimiento. Alimentarse es una necesidad, pero también un placer del que se debe disfrutar con los 5 sentidos.
Ya hemos dicho antes que las especias nos ayudan a disfrutar de esos 5 sentidos. Y cuando queremos educar el gusto, cuando queremos educar y consolidar unos hábitos alimentarios, es necesario incluir también estas especias y hierbas aromáticas en nuestros talleres del gusto. Y no menos importante es lo que ocurre en la etapa del envejecimiento, una etapa muy complicada desde el punto de vista nutricional. Miren, por un lado, nos encontramos que hay una pérdida de papilas gustativas y de su funcionalidad, hay un cambio en el umbral de los sabores, normalmente se pierde la capacidad de degustar, el olfato además disminuye de manera muy marcada con la edad, nos podemos encontrar también con deficiencia en algunos micronutrientes que son importantes para mantener el apetito, como puede ser el caso del zinc, o hay consumo de fármacos que nos alteran el sentido del gusto y del apetito. ¿Eso qué significa? Pues que nos podemos encontrar con el envejecimiento que se caracterice por ser ni más ni menos insípido e inoloro. Y yo por eso propongo que las especias pueden ser sin duda una herramienta importante dietética y nutricional para potenciar el sabor, para mantener el apetito en las personas mayores. Creo que no se ha trabajado suficientemente en este tema, pero lo considero una oportunidad no de futuro, sino ya de presente, por el porcentaje de población de personas mayores que tenemos dentro de nuestra población española. Bien, en esta diapositiva les muestro los datos de la OCDE en relación con las principales causas de mortalidad para hombres y mujeres en los diferentes países. Como ven, en las mujeres ocupa en primer lugar el infarto de los problemas cardiovasculares, en segundo lugar el accidente cerebrovascular, en tercer lugar la demencia, mientras que en el caso de los hombres también es los problemas relacionados con la salud cardiovascular los que ocupan la primera posición, en segundo lugar estaría el cáncer de pulmón y en tercer lugar también el accidente cerebrovascular. Uno de los principales factores de riesgo asociado a la enfermedad cardiovascular es la hipertensión arterial y dentro de la hipertensión arterial creo que todos conocemos que la sal, cuando se consume en exceso, es uno de los principales responsables. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues que cuando, por ejemplo, vemos las recomendaciones que hacemos dentro de las guías alimentarias de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, las más recientes, hablamos de que es absolutamente conveniente moderar la ingesta de sal y de los productos con elevado aporte de sal estructural o añadida para no superar la cantidad de 6 gramos de sal total al día. Pues bien, dentro de las enfermedades cardiovasculares, uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión arterial. Por otro lado, recordemos que es silente. Y dentro de la hipertensión arterial y los factores causantes, la ingesta excesiva de sal es quizá el más reconocido, es sin duda el más reconocido. ¿Cómo estamos? Pues en España el consumo de sal es prácticamente el doble de ese límite máximo que les he comentado. Si nosotros fuéramos capaces de reducir precisamente el consumo de sal, seríamos capaces también de disminuir de manera considerable la morbimortalidad atribuible a la hipertensión arterial. Ni más ni menos, en España mueren más de 65.000 personas al año por enfermedad coronaria y por ictus cerebral. Un 45% de los infartos de miocardio y el 50% de los accidentes cerebrovasculares se deben a la hipertensión arterial. Y no hay duda, hay una asociación directa y muy marcada entre ingesta excesiva de sodio a través de la dieta y el riesgo de hipertensión arterial. No ha dejado de disminuir la prevalencia de hipertensión arterial en los últimos años en España. Todo lo contrario, si nos fijamos en el trazado en color rojo, vemos que desde los años 90 hasta la actualidad se ha ido incrementando, igual que otros factores de riesgo como puede ser la diabetes o hipercolesterolemia. Recordemos esas asociaciones positivas en cuanto al posible papel de la presencia de especias en ese modelo alimentario. Una de las políticas en positivo que ha tratado de llevar nuestra Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a la hora de reformular muchos de los alimentos que consumimos ha sido precisamente disminuir el aporte de sal. Fíjense que estamos hablando de reducciones que van pues desde un 7% hasta más de un 15%.
Pero lógicamente cuando hablamos de reducción de sal, nosotros lo que queremos, ya sea la industria o ya sea un cocinero o ya sea en casa, es intentar mantener el sabor, que sea apetecible ese alimento, ese producto, esa receta. Y por eso realmente las especias juegan un papel crítico en todo este proceso de reformulación que estamos llevando a cabo en muchos de nuestros productos en España. Sirva solamente como ejemplo el caso de los embutidos, que son fuente importante de sodio, son fuente importante también de grasa. Pues bien, el empleo de las especias, el empleo de determinadas hierbas sirve precisamente para lanzar al mercado productos reformulados con menor contenido en sal y con menor contenido en grasa, intentando mantener el sabor. Porque fíjense que nuestras especias, aunque desde el punto de vista nutricional global no aporten mucho en cuanto a minerales, vitaminas, lo que sí hacen es disminuir el riesgo de presencia de nutrientes que llamamos críticos en cuanto a que no queremos que haya una cantidad importante de los mismos en nuestra dieta. Me estoy refiriendo a la presencia de azúcares añadidos, me estoy refiriendo a la presencia de grasa o a la presencia de sodio. De eso, precisamente, las especias afortunadamente carecen. O de la presencia de energía porque no son fuente energética en el conjunto de la dieta. Finalmente quisiera compartir con ustedes pues dos diapositivas de futuro. Yo creo que nos queda mucho recorrido en cuanto a darle más evidencia científica probada a nuestras especias, ya sea a nivel individual, ya sea como mezcla de especias, y para eso necesitamos una buena caracterización, un adecuado aislamiento, hacer por supuesto también estudios basados en lo que hoy conocemos como nutrigenómica y también a partir de lo que hoy llamamos nutrición de precisión, desarrollar ensayos clínicos aleatorizados que permitan precisamente comprobar los efectos en esos estudios de intervención y finalmente que consigan o logren pues esos claims no solamente de contenido sino fundamentalmente claims o alegaciones de salud que son los que conceden la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Si ese recorrido, que es largo, que es complejo, que es costoso, logramos que tenga éxito, pues va a ser mucho más fácil que nuestras especias, que nuestras hierbas aromáticas estén presentes, pues no solamente en alimentos que podríamos llamar funcionales, sino pues en suplementos dietéticos, suplementos nutricionales y además así sean reconocidos por no solamente su papel culinario gastronómico, sino su papel en la salud. Yo creo que también hay un ámbito que debemos cuidar más y trabajar en ello, que es el de la sostenibilidad, porque es una demanda creciente por parte del consumidor. Reconozcamos que podemos producir de manera sostenible pues nuestras especias, nuestros condimentos, nuestras hierbas aromáticas y por supuesto también creo que es fundamental utilizar las nuevas tecnologías para dar transparencia a todo lo que es el proceso desde la producción de esas especias hasta que están en nuestro plato en forma de condimento de una receta. Para eso, por ejemplo, pues todo lo que es la tecnología blockchain creo que nos puede ayudar finalmente. En definitiva, si me permiten concluir, si nosotros queremos una dieta que sea variada, equilibrada, satisfactoria, saludable, sostenible y al mismo tiempo social, compartida, pues nuestras especias, nuestras hierbas han jugado siempre un papel importante, como así se ha reconocido en la dieta mediterránea, y lo tienen que seguir jugando, adaptadas, por supuesto, a lo que son los requerimientos de nuestro siglo XXI. Pero yo aún diría más, si queremos dar algo de color, de olor, de aroma a nuestras vidas, que en muchas ocasiones tanto lo necesitamos, pongamos a las especias en el plato y seguro que nos van a ayudar a conseguirlo. Nada más, muchas gracias.